reporte del IMCO que se titula Frente al cambio climático urge la modernización de la regulación de aguas en México, para platicar acerca de él, de sus puntos principales y también, por supuesto, de lo que propone este instituto en materia de recomendaciones ante esa situación, que hablar del agua siempre es delicado. Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Sandra López. Ella es investigadora de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Tiene experiencia en temas de calidad del aire, electromovilidad y economía sustentable. Durante su trayectoria profesional ha contribuido además a generar evidencia para el desarrollo de la política ambiental en México. Es ingeniera ambiental egresada del Instituto Politécnico Nacional con un enfoque en sustentabilidad y cambio climático. Sandra, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Gracias por la invitación. Pues platícanos los puntos más importantes de este reporte, Sandra, en primera instancia, y te agradeceré la explicación. Cuando hablamos de modernizar la regulación de las aguas en México, específicamente ¿a qué nos referimos? Digo, ya sé que es algo complejo, que tiene muchas aristas, pero ¿cómo lo podemos entender la ciudadanía? Sí, claro. Bueno, creo que la ola de calor que hemos estado viviendo durante estos últimos días nos abre el parteaguas para poder entablar una conversación sobre este tema que, bueno, obviamente afecta muchísimo la disponibilidad, el aumento de las sequías, y hemos visto que por el cambio climático, pues el número de sequías en México ha estado aumentando a través de los años. El 2011 se había convertido como el año con más sequías durante los últimos 70 años, y después este año es superado por el 2019, con más de 17,000 sequías en México, y bueno, pues 2023 se está convirtiendo nuevamente en el año con más sequías, y pues y vemos una tendencia creciente, ¿no?, a través de este tiempo. Entonces esto nos muestra que hay una necesidad urgente de actualizar la legislación en el entorno de gestión del agua. Obviamente a esto se le suman aspectos importantes como la falta de vigilancia de las concesiones de nuestro país, mantener un presupuesto sostenible para la gestión del agua en nuestro país, y bueno, pues obviamente una mejor gestión dentro de los sectores más importantes que consumen más agua en nuestro país, que bueno, es el sector agropecuario, también el sector industria y bueno, por supuesto el sector energético. Claro, y además es un tema complejo porque en países como México, según tengo entendido, Sandra, pues el asunto del manejo del agua, su regulación y todo esto que nos acabas de explicar, pues está dividido en diferentes niveles de gobierno y en diferentes tipos de organismos que de entrada, pues el sentido común me dice que si no se coordinan, pues no van a resolver todos estos retos de los que estamos y seguiremos hablando el día de hoy, ¿no? Así es, sí, como bien lo mencionas, pues tenemos los 3 niveles de gobierno: federal, de los estados, los municipios, pero en el tema del agua se añade un actor muy importante, que son los organismos de cuenca. Los organismos de cuenca son actores que regulan el agua de acuerdo a las regiones hidroadministrativas de nuestro país, de acuerdo a las cuencas. Entonces, esto no tiene nada que ver con la división que tenemos en nuestro país, es decir, podemos encontrar más de una cuenca en un estado y cuencas que se comparten en más de un estado. Entonces, esta es una problemática importante porque no nada más tenemos que coordinar a los estados y a los municipios, sino también a los organismos de cuenca, cosa que no sucede en el país, que tiene muchísima problemática porque necesitamos una legislación que establezca los lineamientos para poder definir correctamente esta coordinación. Claro, y ahora cuando nos vamos al tema de por qué ha fallado la supervisión, por ejemplo, por qué se han generado estas situaciones que se convierten en asignaturas pendientes para todos estos organismos, ¿qué podemos encontrar además de lo ya evidente, ¿no? De lo que ya estamos hablando, que es que ha faltado coordinación? Sí, aquí hay varios aspectos importantes que afectan
afectan a la vigilancia, primeramente pues es la falta de capacitación, la falta de personal para poder realizar estas verificaciones. Observamos que pues no se están realizando porque no hay el personal adecuado. Te comento que en 2013 pues teníamos más de 10,000 visitas de inspección y este número pues baja drásticamente hacia 2020, por debajo o escasamente en las 1,000 visitas, y en 2022 aumenta un poco, pero aún así no es suficiente, aumenta y se queda aproximadamente escaso, un poquito cerca de los 3,000 visitas. Entonces sí vemos un número que sí es muy bajo y que necesitamos que mejore, que la Conagua se asegure que se están haciendo las visitas de inspección suficientes para poder vigilar al menos a los más grandes consumidores del agua en nuestro país, porque sabemos que son muchísimas, son más de 500,000 concesiones, entonces es prácticamente imposible verificarlas todas, pero sí tiene que por lo menos cubrir a los grandes consumidores, lo cual tampoco está pasando. Sí, y justamente eso me remite a lo que comentaba al principio. De repente, sí, para la ciudadanía, Sandra, es difícil entender cómo sucede, cómo se gestiona, cómo funciona lo que hay alrededor de toda esta cadena de valor para que salga agua en nuestras casas, ¿no? Entonces, pues, pero vamos entendiéndolo poco a poco. ¿Qué hay desde el punto de vista específicamente legislativo? Es decir, desde esa parte que ya nos comentabas, a ver, falta actualizar leyes, falta regular esto. ¿Cuáles serían los principales retos en esa área, en el área legislativa? Sí, el principal reto es que se publique la Ley General de Aguas. Desde 2012 pues está pendiente de su publicación y que hoy en día pues se sigue trabajando dentro del Senado, pero sigue pendiente y la verdad es un tema muy sensible porque ya estamos a la vuelta de la esquina para que finalice esta administración, y el problema es que pasan administraciones y pasan y no se logra publicar. Entonces, ojalá dé tiempo para que esta nueva ley, que es un parteaguas obviamente para poder actualizar normas, para poder actualizar la gestión hídrica de nuestro país y obviamente para incluir temas que en la actual ley de aguas nacionales no se incluyen, ¿no? Como por ejemplo que es el término de sostenibilidad, el concepto de género, cómo afecta la escasez de agua a mujeres en nuestro país, cómo afecta a los sectores más vulnerables como son los pueblos indígenas. Todos estos términos, todos los conceptos tienen que ser incluidos en una nueva gestión del agua en nuestro país y por supuesto incluir el tema de las sequías y del cambio climático, que seguirá avanzando, seguirá aumentando probablemente la temperatura en nuestro país y tendremos que implementar nuevos conceptos de adaptación al cambio climático. Esto último que acabas de decir me parece sumamente interesante porque tendremos que aprender a adaptarnos, bien lo dices, ¿no, Sandra? Es decir, esto que estamos planteando hoy es dinámico, se sumarán otras variables, algunas se solucionarán, otras nos llevarán a buscar otros mecanismos para la sustentabilidad y es que, por ejemplo, aquí en nuestra región también estamos a la espera de que se informe qué es lo que realmente está sucediendo con la distribución, por ejemplo, del agua que llega del río Colorado. O sea, y eso me imagino que si bien es de nuestra región, Sandra, en otras regiones del país habrá variables similares, ¿no? Así es, y fíjate que ahorita que lo mencionas, algo muy interesante en la región norte es que justo aquí se encuentran una de las cuencas, las regiones con más estrés hídrico, no en México, en el mundo. Está catalogada con las regiones con mayor estrés hídrico. Entonces, esto es algo que debe de tener muy en cuenta a la hora de gestionar el recurso, porque no nada más es ese el tema, sino también que esa es la región que le comparte agua a Estados Unidos. Entonces, es un tema muy delicado que se tiene que gestionar de forma eficiente y que sí ha sufrido anomalías. Bueno, este año esperemos que se reponga con la temporada de lluvias, que ojalá sea abundante,
pero sí tenemos que tener muy en cuenta el efecto de la temperatura, sobre todo en el norte del país. Oye, y aunque no es el tema de hoy, Sandra, como tú eres experta también en cambio climático, economía sustentable, ¿cómo ves el tema del anuncio de algo que ya hicieron aquí en Baja California, que según entiendo tuvo mucho éxito en Nuevo León y también en la Ciudad de México, de bombardear, como se dice coloquialmente, aunque no es el término científico correcto, de bombardear las nubes para generar lluvias y así pues aliviar un poco este estrés hídrico que estamos sufriendo en estas zonas? Es un tema muy delicado. Hay técnicos que están a favor. Lo cierto es que aunque a lo mejor sí sea, sí surja un efecto positivo el bombardeo de nubes, la realidad es que la temperatura está aumentando y contra eso no hay técnica, no hay acción que pueda ser inmediata. Es un trabajo de largo plazo. Y lo que sucede con el bombardeo de nubes y el aumento de la temperatura es que al aumentar la temperatura también tenemos una mayor evaporación. Entonces, aunque se bombardee las nubes y se haga llover, esta agua se va a evaporar más rápido por el efecto de la temperatura, entonces no tiene una eficiencia alta. Y realmente, más bien, este recurso económico debería estarse implementando en acciones tanto a mediano a largo plazo más efectivas. Tan solo el bombardeo de nubes se aplicó recientemente durante mayo en el Valle de México, en el centro de México, y no funcionó como se esperaba, no ha llovido como se espera. Entonces, uno, no tuvo los efectos esperados, y dos, si tú los tuvieras, la evaporación de agua afecta muchísimo. Claro, y tiene mucho sentido lo que nos comentas y te agradezco mucho que también nos platicaras un poquito de este tema. Y regresando al tema original de esta entrevista, Sandra, ¿con qué podríamos cerrar? O sea, ¿cuál es el mensaje con el que como ciudadanos nos debemos de quedar ante esta situación que, pues como acabamos de escuchar, es mucho más delicada de lo que muchos pudiéramos haber pensado, ¿no? Sí, claro. Sí, como ciudadanos es muy importante que seamos conscientes de que el agua no solo es aquella que consumimos del grifo, cuando nos bañamos, en nuestras necesidades más esenciales, sino también el agua que consumimos a través de alimentos, a través de servicios, a través de la vestimenta que ocupamos. Para ponerte un ejemplo, nosotros al consumir, por ejemplo, en la casa con la familia 1 kilo de carne de res, pues también estamos consumiendo 15,000 litros de agua. Entonces es aquí donde tenemos que ser más conscientes para hacer un uso más racional y eficiente de este recurso. Esta es una parte que tiene que ser consciente la ciudadanía, pero por otro también está las acciones que debe implementar el Estado y los gobiernos, que es como, por ejemplo, hacer obligatoria la medición de condiciones por parte de la Conagua a todos los sectores, ya que la medición pues no está obligada para el sector agropecuario, que justo es el más grande consumidor de agua, con el 76% de este recurso de nuestro país. Después también está pues promover un mayor volumen de aguas residuales, un mayor volumen de la captación de agua pluvial para tener reservas cuando haya escasez. También pues desarrollar una agenda mínima de trabajo conjunto entre la Conagua, los consejos de cuenca y los gobiernos locales para gestionar mejor los recursos hídricos. Y por supuesto también está garantizar suficientes recursos financieros por parte de la Federación para los municipios, para que estos tengan la capacidad de gestionar de forma correcta la operación de los sistemas de aguas municipales. Te agradezco mucho, Sandra, y pues ya ahora sí lo último, quien quiera conocer más acerca de este reporte y de otros que tienen en el IMCO, ¿cómo los encuentran? ¿En internet, en redes sociales? ¿Cuál es la forma de acercarse a estos reportes que ustedes hacen? Sí, claro que sí, David. Los documentos los pueden encontrar en la página del INCO, que es inco.org.mx, y además estamos constantemente haciendo publicaciones sobre este y otros temas en Twitter, en Instagram, en Facebook. Igual nos pueden encontrar como INCO,
y bueno, pues aquí van a conocer toda la información y más importante del agua en nuestro país. Te agradezco mucho, Sandra, que tengas una excelente semana. Muy buenos días. Gracias a ti, David, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Es Sandra López, investigadora de Energía y Medio Ambiente en el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, hablándonos de cómo urge la modernización de la regulación de las aguas en México y lo grave de la crisis hídrica que estamos viviendo en el mundo, en el país, pero sobre todo a nivel global, la crisis hídrica más grave es la de aquí, la de la frontera norte de México, y nos acaba de explicar cómo y por qué.